Hola amigos, buenos días. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que quería que el sector de la construcción fuera más igualitario, porque está muy masculinizado. Es decir, que hay demasiados hombres y quiere pues poner a las mujeres y que se empedoren en este sector que no vio que era muy duro y que pues sufría de tener que trabajar en la calle, tener que trabajar en la obra, hiciera viento, lluvia, frío o calor. O sea que en cuanto a lo de trabajar la intemperie reconoce que es muy duro. Os dejo con la noticia y luego seguimos comentando. Bueno, pues ya habéis visto la noticia. Aquí, como en todo sector laboral, yo creo que de lo que se trata es de la ley de la oferta y de la demanda. Es el mercado quien decide qué personas son las que tienen que trabajar. Y oferta y demanda, si hay mucha demanda de construcción, pues habrá más trabajo y que quien haga el trabajo, esto ya es otro tema. Quien haga el trabajo, quiero decir, sea hombre o sea mujer. Esto es algo que se tiene que respetar. Pero el sector de la construcción es un trabajo muy duro que requiere mucha resistencia física, mucha fuerza, y esto las mujeres en general no lo disponen. Porque imaginaos, yo he estado trabajando en el sector de la construcción, tengo amplia experiencia y me acuerdo pues con 14 años tenía que descargar sacos de 50 kilos. Yo me pregunto qué mujeres son capaces de descargar sacos de 50 kilos. Que llegue un camión y que el encargado te diga, tú descarga y lo pones en un palet que hasta hay unos 100 metros. Pues tienes que descargar el camión y siendo mujer vas a poder aguantarlo. Claro, esto es mucho peso. Y con el paso del tiempo, pues por normativa se fue rebajando los kilos de los sacos de los materiales, fueran de cemento, de yeso o de cualquier otro material, a 35. Y parece que todavía con 35 kilos se considera demasiado peso, porque había mucha gente que cogía bajas por lumbago, por dolores de espalda y porque pues se desgastaban, acababan reventados, tenían que pedir la baja. Imaginaos las mujeres. Además, la construcción es un trabajo tan duro que ¿cómo se pueden montar los andamios? Los andamios son unas estructuras, unos elementos metálicos que hay que cogerlos, empalmarlos, poner los tablones encima o las bandejas e ir subiendo. Además, para esto, pues hace falta hoy en día por normativa que sea un especialista quien lo ponga y que alguien de seguridad de higiene, de prevención, compruebe si realmente el andamio está bien colocado. Me pregunto si las mujeres serán aptas para esto, porque yo, por ejemplo, he tenido que montar andamios porque últimamente en la construcción había mucha gente que no sabe ni siquiera montar andamios, además montarlos seguros. Ahora con el tema de los andamios hay muchísima normativa que te requiere mucha preparación. No sé si las mujeres también van a estar en esto. Y bueno, en la diversidad de trabajos de la construcción, por ejemplo, cuando tienes que poner vigas, las vigas pesan mucho y hay que ponerlas en su sitio. Me refiero a vigas de pretensado, por ejemplo, dejando aparte que ya sí que hay grúas y montacargas, pero en la construcción hay a veces lugares, o por la forma que está la cosa montada, que se tiene que hacer manualmente, porque allí las máquinas no entran, no pasan, o por la razón que sea. Trabajos, por ejemplo, de poner bovedillas. Las bovedillas pesan mucho y son, aunque legalmente son 8 horas, en el sector de la construcción tradicionalmente se han hecho de 10 horas, porque se ha considerado que se ganaba poco dinero y se pretendía ganar más dinero añadiendo 2 horas más a la jornada. Trabajos, por ejemplo, de colocar tejas de las cubiertas. Las cubiertas tienen pendientes, te pasas horas ahí poniendo mortero, poniendo la teja, encajarla bien, rellenarla, y tienes que trabajar una pendiente que te dobla los pies y también te dobla las rodillas y tienes que doblar la espalda.
lo cual esto es prácticamente una tortura. No sé si las mujeres pueden aguantar esto. O por ejemplo, cuando viene un camión Cuba llena de hormigón, que llena pues, por ejemplo, un pavimento, el suelo, vacía el hormigón y hay que nivelarlo y ponerlo bien a toda rapidez para que no se seque. Y esto, sea en verano con 40 grados o sea en invierno con un frío extremado, hay que hacerlo antes de que se seque el hormigón. Sobre todo ir bien rápido en verano porque el hormigón se seca más rápido. Yo me pregunto si habrá mujer que sea capaz de aguantar todo esto. O pico y pala. Con el pico ir picando el suelo, que el suelo puede ser más o menos duro, con una pala sacarlo, hacer la zanja, en fin, por ejemplo poner armaduras para atar las armaduras pesan mucho, o no sé qué más trabajos habría. De construir paredes de bloques, por ejemplo. ¿Estarían las mujeres preparadas para esto? Pues es lo que queda por ver. Una mujer para que se quiera dedicar a la construcción, una mujer para que quiera hacer albañil, tiene que tener mucha vocación. Y no es por lo que diga un gobierno feminista, comunista, como el de Pedro Sánchez, que dice que busca la igualdad de las mujeres y que los sectores laborales tendrían que estar ocupados por lo menos un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Claro, las empresas públicas, o sea, por ejemplo, las brigadas municipales son las que más pues van a estar por la labor de que cuando salgan algunas plazas y se tiene que entrar por oposiciones, por ejemplo, en brigadas municipales que hacen falta albañiles, pues van a reservar un 50% para las mujeres. Y claro, esto es empresa pública. Y la empresa pública, pues, se gane más dinero o no se gane bastante dinero, esto no importa porque ya se socializa con los impuestos que están pagando todos los ciudadanos. Pero la empresa privada quiere personas que rindan, que hagan bien el trabajo, que aporten ganancias. Y aquí no se ve si es hombre o si es mujer. Pero claro, el hombre tiene la fuerza, tiene la resistencia y por tanto es más probable que la empresa privada, pues si no se encuentran trabajadores, pues van a preferir más un hombre que una mujer. Y si no hubiera hombres, pues inevitablemente se tendrían que optar por las mujeres. Porque fijaos, en el sector privado, la construcción, aparte de un trabajo muy duro, es un trabajo muy competitivo. Para esto están los presupuestos. Uno quiere hacerse una obra, va a distintas empresas de construcción a pedir presupuesto. Y, lógicamente va a escoger a que se lo dé más barato y se comprometa a mayor eficiencia. Y claro, esto significa que la empresa tiene que tener a los mejores trabajadores, a los más preparados, los más fuertes, los que más rindan, los que tengan más preparación y más conocimientos. Y normalmente estos suelen ser hombres, porque las mujeres tienen el inconveniente de la falta de resistencia y la falta de fuerza, cosa que se ve incluso en los deportes. Es algo por naturaleza. Es muy raro una mujer que sea mucho más fuerte que un hombre en general. Pero en todo caso, esto es un tema de vocación. Para que una mujer se dedique a la construcción, tiene que ser algo que le guste mucho, que ponga muchas ganas. Y es que además hoy día, vocaciones de la construcción no hay muchas. Casi no hay albañiles. Hay mucha demanda de vivienda y no hay oferta de vivienda. No se construyen viviendas. Las viviendas están muy mal, los alquileres, por ejemplo, porque hay muchos ocupas. El gobierno está haciendo unas políticas que favorecen a los ocupas y hace que los propietarios pues no se arriesguen a alquilar, porque pueden dejar de pagar, luego no se quieren marchar y el gobierno obliga al propietario a seguir pagando los gastos de electricidad, de luz, los de mantenimiento, los impuestos. Y esto pues es algo que el propietario no se quiere arriesgar. Por eso está tan mal. Y es que además se está hablando de que hay que construir más viviendas, porque hay demanda de vivienda. Sí hay demanda de vivienda, pero los promotores no se quieren arriesgar, porque temen que los ocupas se apoderen y hagan una inversión que no sea recuperable. Una inversión para no recuperarla o para perder dinero, nadie se arriesga a esto. Además, hay otra cosa que es mucho peor. Hoy día para ser un albañil,
porque tiempos atrás un albañil era el que no estudiaba, el que no servía para gran cosa, se metía a la albañilería, porque en la época de Franco, pues se construyeron millones de viviendas, hubieron miles de empresas de construcción y hubo mucha gente que aprendió el oficio y acabaron siendo albañiles que estaban preparados. Por eso España siempre ha sido un país de albañiles, pero ahora las cosas han cambiado mucho, porque cuando había Franco se dejaba trabajar, el que se metía a albañil aprendía, empezaba de aprendiz y a base de mucho trabajo pues iba aprendiendo los trucos del oficio y llegaba pues a ser oficial de tercera, oficial de segunda, oficial de primera, y muchos incluso se independizaban, se metían en autónomos o montaban su propia empresa de construcción. Era algo muy frecuente ahí en los años 60, los años 70, que se construyeron millones de viviendas en toda España a unos precios accesibles que no se puede comparar a la actualidad. Y esto es porque en aquella época, pues Franco dejaba que la gente trabajara y trabajaba y trabajara y trabajara a su gusto. ¿Qué ha cambiado hoy en día? Que hoy en día en la construcción todos son normativas y cada vez más normativas. Ahora últimamente, por ejemplo, las normativas que van vinculadas a Agenda 2030, que si la eficiencia energética, que si tal uso de material, que si las ventanas tienen que ser así y allá, y multitud de cosas. Han incluido, por ejemplo, la obligación de hacer un seguro de obra, la obligación de lo de seguridad e higiene, una multitud de permisos y que todo además conlleve una multitud de tasas, de tributos. Hay muchas tasas, mucha diversidad de tributos que van vinculadas con la construcción. Muchas complicaciones de conseguir los permisos y muchas exigencias de normativas. Y para hacer todo esto, un albañil, un profesional de día, necesita una preparación que ya es equiparable a la de un ingeniero. Por tanto, si te vas a tener se te requiere tanta preparación técnica para que veas a dedicarte a un oficio que es duro, durísimo. Y esto solo se puede solucionar si se volviera a hacer las cosas más o menos como se hacía en la época de Franco, que no había muchas normativas, que casi no habían impuestos, que se dejaba a la gente trabajar con libertad. Y había una seguridad jurídica total, no había ningún miedo, por ejemplo, a ocupas. Y esto pues hacía que se pudiera construir y se pudiera vender y se pudiera atender al mercado. Y a la actualidad, pues, tenemos leyes muy malas, muchos impuestos, muchas normativas, que todo esto lo entorpece mucho. Y además, como un añadido muy nefasto, que es que ni siquiera hay manos de obra. Hoy en día no existen vocaciones. Nadie quiere trabajar en la construcción. Es muy duro y te exigen muchos conocimientos técnicos que no vale la pena, y es lo que está ocurriendo. Y por mucho que se quejen de que falta vivienda, es que tampoco hay gente que quiera trabajar en el ramo de la construcción. Es lo que está ocurriendo. Y si los hombres no quieren ni trabajar en la construcción, las mujeres aún menos. Las mujeres, claro, buscan que sean personas empoderadas, que puedan dedicarse por su propia cuenta a la construcción o que pues escoja una profesión como es la de albañil o albañila. Y pues no, prefieren más otros trabajos, por ejemplo, dedicarse al sector de la medicina, al sector de la abogacía, al sector del funcionariado, al sector de la hostelería, pero no a la construcción, que es demasiado duro. Tienes que cumplir muchísimas normativas y profesionalmente pues tienes que tener conocimiento de muchas y muchas cosas. Bueno amigos, pues así es como está, y esta propuesta de la ministra Isabel Rodríguez pues la considero muy poco realista. La auténtica realidad es la que fija el libre mercado, de oferta y demanda, la cosa como está en su momento. Hay o no hay profesionales para trabajar. Se está hablando de la inmigración, pero esta inmigración que viene a España no está preparada para nada, no tiene ningún tipo de preparación. Y es que además, con las normativas actuales que te siguen muchísima preparación, este tipo de inmigración no vale, porque no lo va a asumir, no van a aprender, no van a ser aptos para pues estos trabajos profesionales de la construcción. Tema aparte es que hoy en día muchos casos, para seguir adelante, muchos particulares tienen que recurrir a trabajos en negro.
buscar albañiles que te hagan el trabajo en negro a escondidas para no tener que pagar impuestos, para no tener que pagar permisos, para no tener que hacer determinadas normativas que te exigen hacer una cosa de una forma u otra, que te saldría carísimo cuando se puede hacer de otras maneras. Cuando antes, por ejemplo, en la época de Franco, trabajar una obra era de tener mucha iniciativa propia, de buscar la manera, por ejemplo, de montar una bastida, la manera de cómo organizarte, hacer una cosa o la otra, sin nada de normativa, nada más que creatividad. Y lo que se buscaba es terminar la obra lo antes posible y dejarla de la mejor manera posible, porque así era como se ganaba dinero. Y no había los inconvenientes de los impuestos, las tasas, las normativas y toda una serie de mierdas que ha complicado mucho la vida en el sector de la construcción. Y esto ha llevado, pues, que no hayan vocaciones en el sector de la construcción. Por esto de pretender que se metan las mujeres, ya que son inferiores físicamente y en cuanto a resistencia, pues es aún menos realista. Bueno, amigos, pero esto no quiere decir que no hayan habido mujeres que no se hayan dedicado a la construcción. Como dice el dicho, si no lo veo, no lo creo. Y aquí os voy a dejar a continuación una serie de fotografías, algunas con sentidos del humor, en la cual se pueden ver mujeres trabajando en el ramo de la construcción, que es algo que pueden ejercer con plena libertad, que pueden demostrar que son muy buenas profesionales, que son muy competentes, que dejan unos acabados muy buenos. Esto es algo que hay que demostrarlo y con toda libertad dejar que ejerzan esta profesión y que sea el mercado, que sean los clientes los que elijan si contratan a esta persona, a aquella persona, sean hombres o sean mujeres, porque de esto se trata la libertad. Y nada más, os dejo pues con estas fotografías y valorar por vuestra propia cuenta, y si queréis comentar algo, pues escribir en la caja de comentarios, que con mucho gusto os voy a responder encantado, porque tengo muy pocos seguidores. Vale, amigos, os dejo con las fotografías de las mujeres ejerciendo el albañil y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigos.